Y esta prédica se llama ¿Cómo permanecer en este tiempo? A pesar de que asociamos y reconocemos el tiempo de la recuperación como un tiempo para poder recobrar fuerzas, recibir todo lo que en algún momento perdimos, la recuperación va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Y el Espíritu de Dios es quien nos alumbra, quien a través de su palabra nos da la guianza de su Espíritu para guiar, para ir tras las signos, tras las enseñanzas, tras la guianza que nos está dando y nos está dando su pueblo. Y el Espíritu de Dios lo primero que me decía era que teníamos que estar llenos de aceite. Y esto me lleva a un versículo que está en Éxodo 25. Y si ustedes pueden ir apuntando ahí donde estén, en sus teléfonos, en sus cuadernos o donde tengan, es importante que vayamos apuntando cómo debemos de permanecer o cómo debemos de estar en este tiempo. Y en Éxodo 25, 4 al 10 dice: aceite para el alumbrado, especies, especia, dice, para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y hará un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. En esta palabra Dios nos habla acerca del aceite. Esa palabra aceite en el diccionario hebreo significa aroma, olor, perfume, como ese perfume que fue puesto o fue derramado en los pies de Jesús. Y Dios nos está llamando a estar llenos de aceite, que nuestras vasijas estén llenas de la unción. Dice en el Strong 4886, dice el acto de la unción, dice consagración, como si Dios nos estuviera dando la instrucción o dándonos el paso de permanecer y que nuestras vasijas estén llenas de aceite. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque nosotros en nuestras vidas, cuando estamos haciendo el simulacro de cualquier acontecimiento, regresando al ejemplo del colegio, nosotros lo estamos haciendo de una manera divertida, pero sin entendimiento de lo que puede llegar a suceder. Pero cuando nosotros a través del Espíritu buscamos el entendimiento de lo que Él nos está dando, entonces vamos a poder ser esos vasos retenedores, esas vasijas retenedoras de la unción y del aceite que Dios nos está hablando. Y número 2 es velar y estar de pie. Su palabra en Lucas, si pueden apuntar Lucas 21:35, dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonerías ni embriaguez, ni de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Y en el versículo 35 dice: velad. Dice: pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. En este versículo, en este segundo punto, Dios nos está hablando de velar. Retener el aceite, guardar el aceite en nuestras vasijas. Y número 2, nos está hablando de velar. Y cuando hablamos de velar y vamos a su significado hebreo, dice estar insomne, dice mantenerse despierto. O sea, no solamente significa que debemos de estar despiertos, sino que tenemos que estar atentos. Y dice no permaneciendo en glotonerías. O sea, cualquier cosa que nos embriaga o nos aparte del verdadero propósito de Dios. Y dice no pongamos nuestros ojos en los afanes de la vida. Y yo poniéndome a pensar, me doy cuenta que hay tanta distracción en nuestras vidas. Desde que nos levantamos hasta que nos dormimos pasamos por una información tan grande,
Cuando salimos al mundo, platicamos, vemos, vamos a un centro comercial, hay tanta información que llega a abrumarnos y hace que nosotros nos desconectemos del verdadero propósito que Dios nos dio. Y Dios dice, despiértense, ya no estén embriagados, despiértense, no pongan los ojos en los afanes de la vida, sino que al contrario, velen y estén de pie. Y al final de este versículo dice, y estar de pie delante del Hijo del Hombre, o sea, de Jesús. Y saben, una cosa, pareciera fácil hacer esto, pero velar esperando al amado con nuestras vasijas llenas y estando de pie, se necesita de ser hombres y mujeres con intención, recibiendo a nuestro Señor Jesucristo. Pero como este mismo versículo, yo te hago a ti una pregunta, o sea, ¿qué es lo que está haciendo que no llenes tu vasija, ni que el aceite de la unción de Dios llene tu corazón? ¿No será que han habido muchos afanes, te estás desviando, te has dejado desviar por muchas cosas que te han distraído y ha habido un espíritu de confusión y de contradicción alrededor de tu vida? Y la palabra de Dios es exacta en decirnos, velad. En este tiempo Dios nos está diciendo, velen, velen. Y esto me lleva a fortalecer lo que decía en el punto 1, donde decía vasijas llenas. Pero vasijas llenas va amarrado de un oído atento. Y esto me recuerda cuando estamos en los grupos de colegio y estamos esperando la instrucción del maestro para ver si íbamos o no íbamos a salir al recreo. Y si recuerdan, nosotros estamos muy atentos a las instrucciones de nuestro maestro. Pero ahora Dios nos está dando una guianza. Y tenemos que tener los oídos atentos y nuestras vasijas llenas. En Mateo 25, del 1 al 7, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite de sus vasijas juntamente con sus lámparas, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Sabes que en su significado la palabra lámpara significa antorcha. Y la antorcha debe mantenerse encendida como nuestro fuego, como el altar. Estar encendidos en la presencia de Dios, llenos con nuestras vasijas llenas. Pero no podía encender una antorcha, una lámpara sin el aceite. Entonces es importante que sepas estas instrucciones que Dios nos está dando. Y Dios nos está diciendo, Dios le está diciendo a su pueblo, estén atentos, llenen sus vasijas de aceites, tengan mis oídos atentos a la voz que yo les estoy dando, las instrucciones que yo les estoy hablando a través de mis siervos, a través de mis ministros, a través de las prédicas que les doy, a través de mis hijos, de mis pastores. Pero en este mundo hay demasiadas distracciones que a nosotros como jóvenes nos alejan de poner los ojos en la verdadera presencia de Dios. Y si hiciéramos un paréntesis y te preguntara a ti, ¿qué es lo que ha hecho que no estés con tu vasija llena, ni que tu altar esté encendido? Porque hoy puedes estar presente en cualquier grupo de Zoom o estar conectado en cualquier prédica, pero eso no significa que estés encendido en el fuego de Dios. Y eso es algo que solo Dios puede sopesar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y si hoy Dios pudiera verte, o que lo puede hacer, pero si pudiera acercarte y hacerte un examen previo de cómo está tu corazón, tú personalmente, ¿cómo crees que estarías?
En el instrucción número 4, mantener la lámpara encendida. No solamente tener el aceite, encender la lámpara, sino mantener la lámpara encendida. Y esto me lleva a otro versículo. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es la interpretación privada, porque nunca la profecía traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiero que sepas que mantener la lámpara encendida, entender la antorcha encendida, el fuego de Dios encendido en nuestros corazones, va a alumbrar para que podamos ver el camino en el cual el Espíritu de Dios nos va a dirigir para dar el paso correcto. Y no es fácil, pero cuando permanecemos como jóvenes, como hijos de Dios, aunque no seamos jóvenes, unos grandes, otros pequeños, no importa, porque somos pueblo de Dios. Y el mensaje de este punto número 4 es mantener la lámpara encendida. Mantén tu lámpara encendida. Y creo que es bien fácil darse cuenta cuando en la oscuridad una lámpara se apaga. Es muy obvio que en medio de la oscuridad una lámpara se apague, porque cuando se apaga uno no puede ver el camino. Entonces uno es propenso a caerse en el camino, porque uno no ve. Pero más los que mantenemos la lámpara encendida, la antorcha encendida, el fuego encendido, y dejamos que el Espíritu del Señor sea quien nos guíe a través de su profecía, a través de sus profetas, a través de sus ministros, a través de su palabra. Y como dice este versículo, la palabra profética más segura. Entonces nosotros no nos vamos a caer, no nos vamos a desviar, no nos vamos a tropezar, que es lo que quiere hacer el enemigo en nuestras vidas, hacernos tropezar. Pero la palabra de Dios que va en nuestra boca, nuestra armadura, que portamos la armadura de su Espíritu, y el entendimiento que se nos ha sido revelado a través de las riquezas de su palabra, a través de las riquezas del entendimiento de la palabra que nos da Dios, a través de su discernimiento. Entonces podemos nosotros ver lo que otros no pueden ver, porque esto es una antorcha que ha sido encendida por el fuego del Espíritu de Dios. Y ahí es donde yo te digo, la profecía es quien guía al pueblo. Dios ya le había hablado a Moisés qué iba a hacer. Y le dice, dile al faraón, y va a suceder esto, y dile que si no hace, ya había visto a través de una visión. Cuando Daniel recibió la profecía, fue a través de una visión, fue una palabra de profecía a través de un sueño que fue revelado. Por eso es de que es tan importante permanecer conectados. Y esto me lleva a una palabra que me impactó muchísimo, porque cuando yo escuché este versículo, yo lo escuché en una versión que decía, el pueblo perece por falta de conocimiento. Y había otro versículo que dice, el pueblo sin visión perece. Y cuando voy a escudriñar las diferentes versiones, encuentro en la versión de la Reina Valera que decía, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y en otra versión dice, donde no hay visión. O sea, el pueblo va a perecer sin visión, el pueblo perece sin la profecía. O sea, debemos de estar atentos. Esa voz del maestro
dando la instrucción a los alumnos de la clase y los alumnos de la clase esperando la instrucción del maestro para ver qué hacían o qué iban a hacer. Esa es la guianza que Dios nos da a través de su profecía, a través de sus profetas, a través de la palabra escrita. Y Dios es fiel en cumplir su palabra. Pero debemos de tener entendimiento, de poder entender que cada palabra, cada prédica nos está llevando a algo. No solamente es un mensaje que es transmitido para edificarnos y para tener conocimiento. No, Dios está hablando a través de sus siervos, a través de sus ministros, dando dirección a su pueblo. O sea que si hoy eres una persona que ha estado conectado, recibiendo la palabra, pero no tienes dirección, entonces es momento que te llenes de la presencia, enciendas el fuego del Espíritu de Dios, que llenes las vasijas de aceite, que mantengas tu lámpara encendida y que tengas el discernimiento para que puedas recibir la visión que Dios nos está dando a través de nuestros profetas para saber por dónde dirigirnos y cómo actuar en estos momentos. El Espíritu de Dios te va a guiar, pero las distracciones de la vida van a hacer que tú pongas el enfoque en las cosas que hoy estás pasando. Las situaciones de la vida tienen como objetivo confundirnos para distraernos de la visión que Dios nos ha dado. Y el enemigo es tan astuto que va a utilizar parejas, va a utilizar amigos, va a utilizar a tus mejores amigos, a tu pareja, va a utilizar a las personas más cercanas que tienes para desviarte del verdadero propósito de Dios. Y ahí es donde se encuentran y te puedes dar cuenta de quiénes son los mejores amigos, los que te acercan al fuego de Dios, para que juntos puedan arder como un solo leño. 5. Su palabra dice erguidos. Y escucha este versículo que se encuentra en Lucas 21:27. Y si puedes apuntarlo, apunta. Lucas 21:27. Y dice: entonces habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidos. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con gran poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos. Así dice la palabra, erguidos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Quiero decirte erguido. Y la palabra erguido en el Strong 303 significa levantarse, enderezar, levantar. Y a veces uno de una manera sin darnos cuenta caemos a no ser hombres y mujeres erguidas, porque nos detuvimos, porque estamos agachados, porque nos sentamos un momento a descansar. Pero mantenerse erguido significa mantenerse levantado, enderezado. Y cuando entiendes el significado de enderezado, significa algo que tomó una forma que no era a su estado original. Y cuando Dios dice erguido, significa regresar al estado original, manteniéndose firme, fiel, manteniéndose levantado. Y ahora te pregunto yo a ti, ¿no será que nos hemos detenido el pueblo de Dios? ¿Será que hemos estado distraídos por las cosas que han estado pasando en el mundo y eso nos ha desviado del verdadero propósito, que es levantar un altar, hacer de nuestra vida un altar, una lámpara encendida? ¿Será que nos hemos desviado? Y dentro de esta instrucción, Dios muestra lo que dice en Efesios 6. Y lo que dice en Efesios 6, dice: vestidos con toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Erguidos también significa, aparte de estar firmes, da otra instrucción y dice vestidos de toda la armadura de Dios para estar firmes. Y la palabra firmeza va muy vinculada a la palabra erguida. Una persona erguida y una persona firme. Y cuando uno está erguido, uno está en una postura correcta. Pero cuando uno está firme, uno está preparado para cualquier cosa que pueda venir a acecharnos. La firmeza no solamente tiene que ver con rectitud, sino que con amortiguación para poder estar preparado a lo que Dios nos está hablando. Y no solamente para las cosas que vamos a recibir, sino para los lugares hacia donde Dios nos va a enviar. Y eso era lo que pasó también con Moisés, que el pueblo sabía que tenía que salir en un momento. Pero en ese momento, cuando el pueblo sale, el pueblo de Moisés sale en el desierto, y ya estando en el desierto, ellos empezaron a desear la comida cuando estaban en la tierra de Egipto. O sea, la postura de estas personas no era estar firmes, porque no tenían una dirección, porque habían perdido su dirección, porque habían perdido el fuego, la razón por la cual habían salido de esa tierra. Yo creo que todos los que estamos acá tenemos un pasado en el cual Dios nos ha sacado de una tierra anterior. Y ahora en la tierra en la que estás, cuando vemos a las personas que están a nuestro alrededor y nosotros decimos, yo quisiera esto, yo quisiera lo que tiene aquel, yo quisiera esto, yo quisiera lo otro. Como que si estuviéramos deseando las cosas que desvían nuestro corazón de la realidad. Como que nos desviamos. Pero viene Dios y nos recuerda y nos dice que hay una tierra prometida para su pueblo. Vestidos y mantenernos erguidos. Ahora voy al siguiente punto, el punto número 6. Y es retener la palabra de verdad para no ser engañados. Mucha gente en este tiempo, muchos jóvenes en este tiempo, pierden la capacidad de retener la palabra de Dios. Y ni siquiera nos recordamos de la profecía que dieron en el domingo anterior. Y muchas veces no nos recordamos de la prédica que nuestro pastor nos dio en semanas anteriores. Pero cuando vemos y buscamos con discernimiento hacia donde Dios nos está llevando, vamos a poder entender la secuencia de la instrucción que Dios nos está dando a través de nuestros pastores. Pero debe haber un entendimiento que va más allá. Y ese entendimiento es el retener la palabra de Dios. Y aquí Dios me hablaba de Jesús, su Hijo. Y en Lucas 21:7 dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? O sea, hablando de los tiempos del fin. Y dicen, ¿qué señales habrán cuando estas cosas empiecen a suceder? Entonces Él dijo, mirad, que no seáis engañados. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. El tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. ¿Cómo puede ser engañado una persona que retiene la palabra de verdad y mantiene su almud, su lámpara encendida y sus vasijas llenas de aceite? ¿Cómo puede ser engañado? Por eso te digo, tenemos que mantenernos en el fuego del Espíritu de Dios. Pero dice, mirad. O sea, si vamos a la palabra mirad, la palabra mirad en el Strong 991 significa mirad, guardad, ver, vista, visión. O sea, no podemos mirar sin visión y no podemos tener visión sin palabra profética y no podemos dar pasos si no entendemos las palabras de profecía que Dios nos está dando como pueblos para dar el siguiente paso y ir hacia donde Dios quiere que vayamos. Entonces cualquier persona que estuviera en la tierra de Egipto en la época de Moisés, si no tuviera el entendimiento, nunca hubiera salido del desierto, porque no hubiera seguido la voz de Dios, no hubiera tenido el discernimiento.
tenía que haber un entendimiento y tenía que haber una retención de la palabra. Por eso yo te digo, cada vez que te conectes, cada vez que te metas en los estudios, cada vez que escuches una prédica, es importante retener el agua, como los recipientes, el agua viva que nos da a nosotros la palabra de verdad. Y la palabra engañados significa vagar. O sea que muchas veces nosotros creemos que no estamos siendo engañados o no estamos viviendo una vida bajo engaño, pero vagamos en nuestros pensamientos, vagamos en nuestra falsa manera de vivir. Y la palabra engaño también significa inseguridad, engañar, errar, extraviar, descarriar, seducir. O sea, como que si todas las cosas se encerraran para hacer errar a un hijo de Dios. Pero la palabra dice, no te dejes engañar. Y número 7, debemos de estar atentos a la instrucción. Debemos de estar atentos a la voz de Dios. Y esto me recuerda a la restauración de Israel. Y esto lo podemos encontrar en Ezequiel 36, donde dice, por tanto, montes de Israel, oíd palabra del Señor, palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles, a las ruinas y a los asolamientos, a las ciudades desamparadas que fueran puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. ¿Te das en cuenta cómo empieza esta historia diciendo oír palabra de Jehová? Como si ellos no estuvieran atando, pero dice oír palabra del Señor. Así ha dicho el Señor. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho así dice el Señor y te da una palabra? Pero debemos de estar atentos a la instrucción de Dios. Y en este versículo Dios está dando una instrucción de algo que iba a hacer. Y dice, yo he alzado mi mano y he jurado que las naciones que están en vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca está por venir. Porque has de multiplicar sobre vosotros hombres y toda la casa de Israel, y toda ella y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como salía antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. O sea que ellos habían perdido la razón o la noción de que Él era Jehová, como se habían desviado. Pero viene Dios y empieza a trabajar, empieza a profetizar lo que iba a hacer la restauración de Israel. Pero el pueblo debería de entender lo que Dios estaba hablando a través de su siervo y dando la instrucción a través de la palabra de profecía que está diciendo, así ha dicho el Señor. Cuando en algún momento de tu vida Dios te ha dicho, así dice el Señor, y retienes la palabra, por ende tienes que dar testimonio. Ese es el punto 8, dar testimonio. Debemos de mantener nuestras lámparas encendidas, debemos de llenar nuestras vasijas, tenemos que dar testimonio. Y voy a Lucas 21, si puedes apuntar Lucas 21:12, dice, pero antes de todas esas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Dios nos llama a dar testimonio, y vamos a enfrentar y vamos a pasar situaciones que posiblemente no nos imaginamos, pero ante toda circunstancia, ante toda situación en la que te enfrentes, tienes que ser firme en permanecer y en dar el testimonio de la restauración que Dios ha hecho en tu vida. Y no tienes que tener miedo de que la gente piense bien o mal de ti. Tienes que entender que dar testimonio es parte de representar y ser embajador de Cristo. Y dice, proponed en vuestros corazones no pensar como antes,
habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrá resistir ni contradecir todos los que se opongan. Dios todavía te respalda, decirte, aunque te enfrentes en cualquier situación, yo voy a poner en ti sabiduría en tu boca, palabras en tu boca. Y eso lo hace a través de su espíritu cuando uno está encendido. Es importante que nosotros lo retengamos. Y debemos de permanecer de verdad despiertos. Y esta es de la penúltima instrucción que el Señor me daba. Y Dios me decía, permanece despierto. El pueblo debe permanecer despierto, como si los valientes se hubieran dormido, como si hubieran potestad, como si hubieran entidades haciendo o intentando dormir al pueblo de Dios, a sus valientes. Este es un tiempo de recuperación, pero no de cosas materiales. Este es un tiempo de recuperación de la identidad de Dios. De recordarnos que nosotros nos hemos dormido, nos hemos dejado desviar, nos hemos desviado por muchas cosas. Pero viene Dios y Dios dice, es tiempo de que te recuperes. Pero es tiempo de recuperar primero tu identidad como hijo de Dios, que te despiertes. Y dice su palabra en Joel 3:12, proclamad en esto entre las naciones, proclamad guerra, despertar a los valientes. Alguien que estaba despierto, alguien que estaba dormido, tiene que despertar. No puede despertar a alguien que está despierto. O sea que hay pueblo dormido. O sea, tiene que recuperar, tiene que levantarse, tiene que despertar. Valiente, despiértate. Y dice, acércanse y vengan todos los hombres de guerra, forjar espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil, fuerte soy. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a las naciones de alrededor. Echar la hoz, porque la mies ya está madura. Venid, descended por el valle de la decisión, porque cercano es el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna oscurecerá, y las estrellas retraerán su resplendor. Estos puntos, si los estás apuntando, recuérdate permanecer despierto. Esa es la instrucción de Dios. Soldados, permanezcan despiertos. O sea, permanecer despiertos es permanecer en el entendimiento de Dios, conectados a su fuego, a su presencia, a su altar. Estar dentro del lugar santo. Permanecer en el lugar santísimo, esperando la instrucción, en qué momento el pueblo frena, en qué momento avanza, en qué momento baja, en qué momento sube, en qué momento sale a los montes o va al desierto, o en qué momento nosotros como pueblo nos preparamos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el último. Y para mí, uno de los más fuertes. Porque no solamente habla de permanencia, sino de libertad. Y este último punto es la adoración. Un pueblo debe de permanecer en adoración constante. Yo quiero que apuntes el Salmo 94 y el Salmo 96. Pero empezaré leyendo el Salmo 94 y ahí donde tú estás, te pido que puedas cerrar tus ojos. Cierra tus ojos y escucha esta palabra del Señor. Y dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza y aclamémosle con un cántico, porque Jehová es Dios grande, el Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid y adoremos, postrémonos. Dios hoy nos llama a postrarnos. Dice, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios.
nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Entremos en la adoración. O sea que en todo tiempo, no solamente mantenerte encendido, no solamente mantener tu vasija llena, sino que el Señor nos encuentre adorando, preparados para su venida, preparados para el momento en el cual el Señor Dios nos va a llamar, y nosotros en el momento que Él venga nos encuentre adorando, nos encuentre en su presencia, nos encuentre con nuestra antorcha encendida. Y así dice su palabra: cantad a Jehová cántico nuevo. Como en este tiempo Dios está poniendo palabra y cánticos nuevos a través de su pueblo, a través de sus hijos, dando palabras proféticas, anunciando su venida y su gloriosa venida. Cantad cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación y proclamar entre las naciones su gloria. Proclamemos, no solamente escuchemos la proclama, nosotros entremos al mar del agua viva, que la palabra de Dios de nosotros fluya y nosotros proclamemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias y pueblos, y dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debido a su nombre, y traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Temed delante de él toda la tierra, y decid entre las naciones: Jehová reina. Yo quiero que tú ahí donde estés digas: Jehová reina en mi vida, Jehová reina. Y también afirmó el mundo y no será conmovido, dice su palabra. Y dice: juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócense la tierra, brame el mar y su plenitud, y regocíguese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque reboscarán de contento, dice su palabra. Así que, pueblo, hoy este es el mensaje que yo te traigo, que el Señor me dio en sus instrucciones para que permanezcamos en este tiempo. Su palabra dice que ni un cabello de nuestra cabeza perecerá. Así que hoy te digo los puntos que Dios nos ha dado como instrucción. Número 1, recuérdate ser lleno del aceite de Dios. Número 2, velad y estar de pie. Número 3, mantén tus vasijas llenas y ten tus oídos atentos. Oídos atentos a las voces de nuestros pastores, de nuestros profetas, a la voz de Dios. 4, mantenerte encendido. Mantén tu lámpara encendida. Pueblo, mantén tu lámpara encendida. Que tu lámpara encendida entiendas que es la profecía la que nos guía. 5, mantén erguido, mantente firme, mantente sólido, mantente erguido. Número 6, retén la palabra de verdad en tu corazón y guárdala como un tesoro para que no vayas a ser engañado. Número 7, atentos a la instrucción. Mantente atento a la instrucción. Número 8, tiempo de dar testimonio. Da testimonio, testifica con tu alrededor, con tus amigos, con la gente que está, con las personas que Dios pone a tu alrededor. Da testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. 9, permanece despierto, no te dejes dormir. Recupera tu identidad para poder dar. Y número 10, mantente en adoración. Mantente en la presencia de Dios en adoración, en un altar de adoración. Así que hoy, en el nombre de Cristo Jesús,
quiero cerrar esta prédica, estas instrucciones que Dios me ha dado para su pueblo, haciendo una oración. Señor Jesús, que estás en el cielo, Padre, hoy vengo delante de tu presencia, Padre, agradeciéndote, Padre, porque tú has puesto visión en nuestras vidas, porque tú nos estás dando dirección, porque tú nos estás entrando, haciendo que entremos, Padre, cada vez más al arca de tu presencia, Padre, porque somos portadores de tu presencia, Señor Jesús. Yo te pido, Jesús, que cada uno de los jóvenes, cada una de las personas que escucha esta prédica, Padre, pueda encenderse, Padre, pueda encender un altar en su casa, Padre, en donde puedan estar, Padre, y que podamos estar conectados, Padre, que podamos permanecer firmes en la palabra que tú nos has dado, Padre. Yo te pido, Señor, que tú nos purifiques y nos muestres las áreas que han hecho que nos desviemos y las saques a luz, para que podamos presentarnos agradables delante de ti y que podamos ser aprobados por ti en este tiempo, Padre. Cantaremos, Padre, y sabemos, Padre, que ni un cabello de nuestra cabeza perecerá. En el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.